Y volviendo un poco al tema de las analíticas, ¿qué es aquello que deberíamos de analizar para ver si estamos realmente o tenemos algún riesgo cardiovascular? Porque hay un tema que luego lo hablaremos, que es el tema del colesterol, que bueno, hay muchas teorías y muchas, yo creo, falsa información ahí en medio, pero ¿qué debería de ver realmente la gente para ver si hay o no hay un riesgo cardiovascular? Pues a ver, lo primero evidentemente es pedir un perfil lipídico completo. ¿Completo qué quiere decir? Que si tú vas al médico te pondrá solo colesterol, triglicéridos y HDL o LDL, que son unas lipoproteínas, unos barquitos que transportan el colesterol. Ok, pero hay muchos otros marcadores que están directamente relacionados con el riesgo cardiovascular que muchísimos profesionales o terapeutas desactualizados ni siquiera miden. Los primero, los niveles de hemoglobina glicosilada. Esto es un marcador que evalúa los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. A más se incrementen estos valores, mayor riesgo de que se produzca un proceso conocido como glicación, que es un proceso no enzimático que no está regulado, donde una molécula de azúcar se une a un lípido o una proteína y modifica su estructura. ¿Y esto por qué es realmente tan preocupante o tan importante entenderlo? Porque si el colesterol circula dentro de la sangre en estas lipoproteínas, en estos barquitos, que es lo que en las analíticas te dicen colesterol bueno o malo, eso es una falacia absoluta, porque el taxi no es ni bueno ni malo, solo es el que transporta la carga. Entonces, cuando estas lipoproteínas circulan en la sangre y se unen a una molécula de azúcar, porque tú estás comiendo ultraprocesados, azúcar, porque eres sedentario, no te cuidas, encima estás estresado, que ojo, el cortisol eleva los niveles de azúcar en sangre y la adrenalina también. Esa molécula de azúcar se une a ese barquito, a esa lipoproteína, sobre todo a la fracción proteica que se llama apolipoproteína, y modifica su estructura. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tiene que ir hacia el hígado, donde son normalmente recicladas esas lipoproteínas, llegan al hígado y tú imagínate que tienes como en una autopista una zona de peaje donde solo pueden pasar coches blancos. Claro, si esa lipoproteína se ha modificado, se ha cambiado su estructura, es como si el coche se hubiera ensuciado, llega al peaje y no lo deja pasar. No lo deja pasar. Y dice, tú aquí no puedes porque solo no te reconozco. Claro, ¿qué hace el coche? Sigue circulando, ¿no? Esa lipoproteína sigue circulando por la sangre durante mucho tiempo y ahí es donde sucede el riesgo de oxidación. ¿Y de qué viene ese riesgo de oxidación? De una baja capacidad antioxidante, que ahora hablaremos de otros marcadores, de nuestro estilo de vida, etcétera, ¿no? De un elevado estrés oxidativo. Y eso es lo que da comienzo con el inicio del proceso de aterogénesis. No me voy a entrar en esto, pero que la gente entiende que, 1, los niveles de azúcar en sangre son muy importantes. 2, hay otros marcadores. Tenemos la homocisteína, que es un marcador de riesgo cardiovascular independiente. El ácido úrico, que está tan demonizado, porque tú le preguntas a alguien, oye, el ácido úrico, y te dice, no, aumenta el riesgo de gota. Ya, pero el ácido úrico representa el 60% de la capacidad antioxidante del endotelio. El endotelio es la fina capa que recubre los vasos sanguíneos. Vale. Si tus niveles están muy elevados, tendrás riesgo de hipertensión, cálculos renales, gota, etc. Pero si están bajos, no tendrás una capacidad antioxidante importante y eso aumenta el ¿qué? El riesgo de oxidación, etc. Y luego tenemos pues, muchos otros marcadores genéticos. La LPA es un marcador genético. La LDL-OX, es decir, la oxidación de las LDL. Tenemos la relación entre el HDL y triglicéridos. Te voy a dar un dato súper interesante que los que le preocupe el colesterol les va a flipar. Independientemente del valor total de colesterol en una analítica, independientemente, si tus niveles de HDL, eso que el dogma siempre ha dicho como colesterol bueno, que insisto, es la lipoproteína que recicla los cristales de colesterol, ¿no? Una que es cardioprotectora. Si los niveles de HDL están igual o superiores a los niveles de triglicéridos, significa que tu riesgo cardiovascular es muy bajo. Si además la ApoA es superior a los niveles de ApoB, la gente no hace falta que lo entienda, solo que se memorice esto, el riesgo cardiovascular es 0. Entonces, si se cumplen esas variables y tú tienes el colesterol en 240, lo primero que diría, independientemente de quién se ofenda al otro lado, es no dejéis que vuestro médico os recete estatinas al bajar esto por protocolo. ¿Por qué? Porque me parece un error muy importante y que pone en riesgo de verdad
la salud de las personas, porque tenemos como santificado el papel del médico, que haya un médico desactualizado que solo te dedique 5 o 10 minutos en una visita como mucho y que lo único que te va a explicar, ni siquiera te va a explicar los marcadores de la analítica, que te diga por protocolo y por adoctrinamiento que si el colesterol está en 220 tienes que tomar estatinas. Eso sí es un problema. El parche, el típico, toma, la pastillita que es lo más fácil. Esa es la realidad. Y la realidad es que las estatinas son el medicamento más lucroso de la industria farmacéutica. Y la realidad es que, que el colesterol es el enemigo per se. Decir esto es igual de absurdo que si yo a ti te digo que el riesgo de accidentes en una autopista depende únicamente de los coches que hay. Tú me dirás, ¿es cierto? Parcialmente sí, pero ¿no nos interesa también saber a qué velocidad van los coches, qué tipo de conductores, cómo está la rueda, así como está la calzada? Vale, pues exactamente sucede lo mismo con el riesgo cardiovascular. Es decir, el colesterol importa más el riesgo de glicación y de oxidación, y eso depende de otros parámetros. Entonces, si tú quieres evaluar tu riesgo cardiovascular de forma totalmente objetiva, hay que conocer esos parámetros y también hay que tomarse el tiempo en analizar el estilo de vida de la persona. ¿Tú crees que es comparable los niveles de colesterol en 250 de una persona como tú, joven, que se cuida, que hace ayuno, me lo invento totalmente, que entrenas fuerza, que sales a caminar, que no eres una persona sedentaria, a tu vecina del quinto, que no se mueve, que está todo el día comiendo ultraprocesados, que vive trabajando delante de un ordenador? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero en ambos casos, si van al mismo terapeuta, al ver el colesterol recetará estatinas. Claro. Entonces, yo creo que deberíamos de ser mucho más prudentes, y hablo de todo el gremio profesional, a la hora de prescribir ciertos fármacos únicamente por protocolo sin conocer nada más.